Buenas tardes, nosotros somos el equipo 12 y esta es nuestra presentación del reto. Y nuestro equipo está conformado por Juan Pablo Escárcega, Jesús Casillas, Hila Quintana, Jacob Gutiérrez, Alejandro Ramos y su servidor Ricardo Rivero. Empezamos con los conceptos básicos. Primero con el capacitor. Es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, así como uno positivo y uno negativo. Y luego seguimos con un supercapacitor. Son capacitores electroquímicos con densidad de energía con un orden de magnitud mayor que las densidades de los capacitores convencionales. Luego seguimos con circuitos equivalentes. Estos son circuitos que conservan todas las características eléctricas de un circuito dado. Luego seguimos con aplicaciones de supercapacitores. Estos son debidos a sus funciones. Y por último, los circuitos en serie y paralelo. En los circuitos en serie, todos los componentes se conectan de extremo a extremo para formar una sola ruta para que la corriente fluya a través del circuito. Aquí tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia y intensidad. Y aquí es un enunciado de la ley. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Y aquí como podemos ver, la fórmula es I sobre igual a V por R, donde I es la intensidad que se mide en amperios, V es el voltaje que se mide en voltios y R que es la resistencia que se mide en ohmios. Con esta expresión vas a ser capaz de calcular un circuito, una magnitud a partir de las otras dos. Para calcular la intensidad calculamos directamente la fracción anterior. Y aquí para calcular el voltaje se tiene que hacer un despeje que haga que es igual, V es igual a R por I. Y para sacar la resistencia también hacemos otro despeje que es R es igual a V sobre I. En esta parte tuvimos que realizar tres diferentes circuitos en serie, paralelo y combinados, en serie y paralelo, que los elaboramos en el laboratorio. Y determinamos unos datos experimentales que fueron valores de corriente, voltaje y resistencia. Nuestras resistencias en serie sacamos 2.29, 2.6 y 0.896 con un error de 0 teniendo un valor teórico igual. Nuestro voltaje obtuvimos 1.48, 3.06, 0.448 con un error de 25.25%, 36% y 41.8%. Y en nuestro valor de corriente determinamos 0.455 en las tres, teniendo un error en las tres de 47.46%. Nuestro valor del circuito paralelo, en nuestras resistencias obtuvimos 0.985, 4.61 y 3.26 con un error de 0 teniendo un valor teórico igual. En nuestro voltaje obtuvimos 5.002 con un error de 0.04% y en nuestra corriente obtuvimos un valor de 5.04, 1.08, 1.52 con un error en nuestro primer valor de 0.78, en nuestro segundo de 0 y en nuestro tercero de 0.654%. Y en el último, que fue el combinado de en serie y paralelo, sacamos un valor de 1.03, 3.3 y 4.6 con un error de 0%, teniendo el mismo valor teórico. En nuestro voltaje sacamos 1.72, 3.28 y 3.28, teniendo un error de 1.43 y en los últimos dos de 0.76%. Y en nuestra corriente determinamos nuestros valores que fue de 1.7, 1.02 y 0.68 con el primer error de 0.354%, 3.448% y 3.819%. Pues lo que hicimos en la semana 3 fue medir señales eléctricas con un electroscopio.
Este es un dispositivo usado por ingenieros y electricistas para graficar las ondas de una señal eléctrica. Aquí lo que hicimos fue que usamos un generador de funciones para generar la onda eléctrica, y esto representa nuestro valor práctico y el valor teórico también, que es el valor que se basa en la fórmula, y lo usamos el osciloscopio para graficar esa frecuencia. Aquí lo que hicimos fue graficar 4 frecuencias de 100 Hz, 1 kHz, 1 MHz y 15 MHz. La frecuencia se representa como 1 sobre delta X, y luego nuestro delta X representa el periodo, que es el tiempo. Podemos observar que cada vez el periodo va disminuyendo, ya que la frecuencia aumenta. Los periodos van de 10 milisegundos, 1 milisegundo, 1 nanosegundo y 66.66 nanosegundos. Y la delta Y es el voltaje, la tensión eléctrica, y pues aquí representa 5 volts. Bueno, podemos observar que se parecen mucho los resultados de la función del generador a la que se obtuvo con el osciloscopio, y pues hay muy poco margen de error. Como podemos observar, el porcentaje de error del delta X y del delta Y de la primera frecuencia de 100 Hz es de 0.3 y 2.4%. Luego para 1 kHz es de 0.1% y de 0.6%. Luego para 1 MHz es de 0% y 1%. Y para la última onda de 15 MHz es de 0.09% y de 3.4%. Entonces, pues podemos concluir que nuestro osciloscopio sí funcionaba, porque los valores son muy parecidos entre sí. Bueno, aquí en esta parte, para simular algo tan complicado como un supercapacitor, pues es recomendable hacer un circuito equivalente para poder hacer los cálculos. El modelo consta de 2 capacitores en un acomodo de cascada con 2 resistencias, creando un circuito de tipo RC-RC. Las resistencias pues cumplen su papel de frenar el flujo de energía que les llegan a los capacitores, y los capacitores almacenan pues la dicha energía. Aquí nuestro compañero Alejandro Ramos va a explicar cómo llegamos a nuestra ecuación diferencial. Para poder hacer las ecuaciones diferenciales, lo primero que tenemos que hacer es que en el supercapacitor las resistencias RC y R1 están en serie, por lo que se pueden convertir en una sola resistencia sumando sus valores y le damos un nombre de resistencia equivalente, que en los dibujos se puede ver cómo. Luego, una vez por las leyes de Kirchhoff, sabemos que el voltaje total es la suma de voltaje en la resistencia equivalente más el voltaje en el capacitor 1, porque están en serie. Y como los dos capacitores están en paralelo, sabemos que tienen el mismo voltaje. Entonces, el voltaje en el capacitor 1 es igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Entonces, nos queda que el voltaje total es la suma del voltaje en la resistencia equivalente más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Aquí tenemos nuestra ecuación de voltaje. También sabemos que el voltaje en la resistencia equivalente es igual a la resistencia equivalente por la corriente, que se divide en corriente 1 y corriente 2 por cada una de las mallas que hay, que son 2. Y el voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente 2. Y el voltaje en el capacitor 2 es la carga 2 entre el capacitor 2. Entonces, sustituimos estos valores de voltaje en la ecuación de voltaje total. Luego, sabemos que la corriente 1 es igual a la diferencial de la carga 1 entre la diferencial del tiempo. Y la corriente 2 es igual al diferencial de la carga 2 entre el diferencial de tiempo. Y sustituimos estos valores en nuestra ecuación de voltaje. Una vez que estamos aquí, vamos simplificando hasta llegar a nuestra ecuación final de carga del capacitor 2, que es carga 2 es igual a la resistencia equivalente RC más R1 por C1 por resistencia 2 por capacitor 2, por el diferencial al cuadrado de la carga 2 sobre el diferencial de tiempo, más la resistencia equivalente por capacitor 1 más capacitor 2, más resistencia 2 por capacitor 2, por diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, más carga 2.
Bueno, aquí tenemos cómo sacamos la energía almacenada en los capacitores con estas fórmulas de aquí abajo. Y nos dio que el capacitor 1 tiene 1.25 por 10 a la menos 4 joules y el capacitor 2 tiene 1.25 por 10 a la menos 3 joules. Para la ecuación en términos de voltaje, utilizamos estas tres ecuaciones que aparecen aquí abajo en el recuadro blanco y nos dio la ecuación de acá abajo, que pues es en los términos de voltaje, la ecuación que había mencionado previamente nuestro compañero. Para poder sacar las gráficas de voltaje contratiempo y de corriente contratiempo, utilizamos estas ecuaciones de aquí abajo. Bueno, para obtener estas gráficas se hizo un código de MATLAB que lo voy a mostrar a continuación. Tenemos aquí, tenemos nuestros vectores de tiempo, corriente, tiempo 2 y voltaje. Y aquí tenemos nuestras constantes que van a ir dentro de las fórmulas previamente dichas. Tenemos, aquí en esta fórmula se muestra cómo se obtendrá el voltaje y en esta cómo se obtendrá la corriente. Se van guardando en los vectores y finalmente se grafican. Los códigos nos arrojaron las siguientes gráficas. Podemos ver que primero tenemos la del voltaje contra el tiempo. Vemos que empieza en un valor en 0 y sube hasta, al tender al infinito llega al valor de 5 y la de la corriente es más o menos parecida, nomás que al revés. Para calcular las constantes de tiempo y el tiempo de carga del capacitor 2, primero se partió de lo siguiente. Sabemos que nuestra ecuación diferencial nos dio como resultado una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, en este caso, podríamos usar la fórmula general para obtener nuestras raíces, que sería en este caso S1 y S2. Y posteriormente con estos valores sacaríamos nuestras constantes de tiempo y posteriormente nuestro tiempo de carga. Para calcular esto se usó el siguiente código de MATLAB. Podemos ver aquí cómo tenemos aquí todas nuestras constantes. Tenemos nuestra A, B y C que obtuvimos de nuestra ecuación diferencial. Tenemos aquí cómo se calcula mediante la fórmula general pues, las raíces y posteriormente la constante de tiempo 1 y la constante de tiempo 2 que se saca mediante la ecuación previamente descrita. Y por último, el tiempo de carga, sabemos que es pues 5 entre nuestra raíz más pequeña. Y previamente se corrió el código para ver cuál era la raíz más pequeña y supimos que era la primera. Aquí corremos el código y obtenemos nuestros valores de las raíces, nuestra constante de tiempo 1, nuestra constante de tiempo 2 y el tiempo de carga que está medido en segundos, o sea que nos daría un total de 651 milisegundos. Y aquí tenemos pues nomás nuestros resultados. Posteriormente para calcular la carga al 99%, pues simplemente utilizamos esta ecuación de carga y utilizamos como tiempo pues el que se acaba de calcular, que era de 651 milisegundos. Metimos pues las constantes que ya tenemos, que se nos dan y obtuvimos una carga de 4.978. También se hizo este circuito en un software de simulación que es Proteus y pues se corroboraron nomás los resultados que previamente sacamos. Y finalmente se nos pidió sacar el valor de la resistencia RC para obtener un tiempo de carga de 108 milisegundos. Para obtener esto utilizamos el siguiente código MATLAB. Bueno, aquí tenemos, como podemos ver, tenemos primero pues todas nuestras constantes. Inicializamos nuestro valor de RC en 1 y este valor va a ir cambiando conforme
vaya corriendo el código. Tenemos dos ciclos whiles. El primero nos va a inicializar nuestro valor de RC en 1 y cada vez que se cumple este ciclo le va a sumar 1. Entonces, pues las segunda vez que se corra va a ser 2, 3 y así vamos a tener diferentes valores de RC. Posteriormente se calcula el ABC de nuestra ecuación y aquí tenemos nuestra función que pues del orden ax cuadrada más bx más c. Inicializamos nuestro error y nuestras iteraciones. Aquí se va a correr, en el segundo ciclo while, se va a correr el método de bisección para los valores establecidos. Por lo tanto, cada vez que se corre este ciclo, nos va a arrojar una raíz de la ecuación con un valor de RC diferente. Y cada vez que se corra este programita, va a tener un valor de RC diferente. Al final simplemente se hace una prueba. Nosotros sabemos que nuestra raíz nos tiene que dar 5 entre 108 milisegundos. Esto pues de las fórmulas que se nos dieron. Esto solo se redondea y sabemos que la raíz nos va a dar negativa, por lo que esto se suma. Y esta prueba nos debería dar 0 cuando el valor de RC sea el correcto. Entonces aquí el ciclo while tiene la condición de pues, que esta prueba sea igual a 0. Al final simplemente nos va a imprimir el valor de la raíz y el valor de RC. Podemos ver al correr el código que se nos dio un valor de la resistencia de 10 ohms y pues la raíz aquí vemos que era el número que estamos buscando, que era de menos 46.31. Aquí podemos ver que así es como se calcula la X, que pues tenemos el tiempo de carga de 108 milisegundos y se sacó el valor de X de 46.29, que fue lo que nos dio el código. Bueno, nos dio un número muy cercano, sabemos que pues por cuestiones de redondeo el valor fue mínimamente diferente y finalmente obtuvimos que el valor de la resistencia de carga debe ser de 10 ohms para que obtengamos un tiempo de carga de 108 milisegundos.